Estacio, ¿no es cierto? Joven promesa de... Entrevistó a Claudia Cisneros, periodista peruana que reside en los Estados Unidos. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial con la gran Claudia Cisneros. Creo que no amerita mucha presentación. Yo resubí hace poco una entrevista mutua que tuvimos para Rimac Yacta, la cual se hizo bastante viral en su momento y se hizo bastante viral de nuevo otra vez el día que la subí. Bienvenida, Claudia, gracias por volver a haberme aceptado esta invitación. No, al contrario, gracias a ti, Aníbal, y siempre que tengo una oportunidad de hablar al público peruano, a tu audiencia, yo pues feliz de poder hacerlo, de conectar sobre todo. Muchas gracias, gracias por esas palabras. De verdad que al lado para mí, una periodista de tu trayectoria y de tu amplio talento, que asista a un programa como el mío, tan pequeño todavía, es todo un honor, todo un honor. Primero, vamos a la coyuntura política, creo que es lo que a la gente más le interesa. ¿Cómo se está siguiendo el caso de Dina Boluarte allá en el extranjero? ¿Cuál es la visión que tienen de Dina y estas patinadas en las que sale con su pasito unique y dice que sus joyas son unique y luego dice que le han prestado los Rolex al abogado de la persona que dice que le ha prestado, dice que no? ¿Cómo se está viendo toda esta, digamos, mentiras consecutivas de Dina Boluarte allá afuera? Bueno, tal cual tú lo dices, ¿no? Como mentiras. Los grandes medios de comunicación que evidentemente guardan una independencia con respecto al gobierno de Boluarte, no se someten ni le deben nada, como sí muchos medios masivos en el Perú, pues aquí en el extranjero reportan lo que está pasando con Dina de manera absolutamente realista e imparcial, ¿no? Y la percepción general es que es una persona que miente y vuelve a mentir y sigue mintiendo y que no da respuestas que se corresponden con su alto cargo y que se correspondan con la verdad. Eso, por supuesto, de un lado nos da cierta gratificación como peruanos porque vemos que por lo menos en instancias internacionales, obviamente además de los medios independientes que hay en el Perú, eh, que son normalmente los pequeños, los que están en redes, en Internet, pero nos da cierta satisfacción, digo, en el sentido de que por lo menos internacionalmente se ve con claridad cuál es la entraña de este régimen, ¿no? No solamente mentiroso, autoritario y asesino, pero por otro lado también nos da vergüenza ajena, ¿no? Porque al fin y al cabo es el Perú, nuestro Perú, en boca de todos, siendo eh, señalado y siendo además cuestionado por los comportamientos de esta mujer que se hizo del cargo de presidenta, ¿no? Porque además se supone que la presidenta de la República encarna la nación peruana, ¿no? Y un poco de vergüenza ajena da ver a una señora como ella que sale con Rolex, con pulseras Cartier de 54.000, ¿no? Y después dice, no, no, son mi pulserito Nick de bisutería fina. Bueno, humildemente yo sí tengo mi pulserito Nick, ¿no? Acá está mi pulserito Nick de bisutería fina, que no es Cartier, por cierto, y no pasa como Cartier, ¿no? Yo creo que a veces la señora piensa que la opinión pública, el pueblo, la gente, es tonta, pero un nivel de tontos nos cree bastante grande, ¿no? ¿Cómo confundes una pulsera Cartier con una pulsera Unique? Me pregunto Sí, yo. eso por un lado, en una palabra es patético, ¿no? O sea, es patética su respuesta ante la crisis y ante la evidencia que la abrumaba. Por eso se quedó callada tantos días y ha estado tratando de encontrar la mejor estrategia, sobre todo legal, ¿no? Porque si te das cuenta, la respuesta de ella es legal, legalista, ¿no? Y al fin y al cabo, yo creo que más que pensar que los peruanos son idiotas, y subestimarlos de ese modo, es simplemente que su total borrachera de poder la hace creer firmemente que sus palabras pueden de algún modo reemplazar la realidad, ¿no? Entonces,
ella da esta respuesta legalista para cubrirse, ¿no? de todo ángulo legal que pudiese traerle consecuencias, sin importarle en realidad, ¿no? O sea, más que pensar que somos tontos, creo que su desprecio es tal que no le importa realmente lo que piense la gente, le da lo mismo. Ella lo único que viene haciendo desde que traicionó a Pedro Castillo es aferrarse al poder a costa de cualquier cosa y a costa de todos, a costa de las vidas de nuestros hermanos, a costa de mentiras, a costa de robos. Entonces, creo que en ese sentido sigue siendo la misma Dina Boluarte. La única diferencia es que pasa el tiempo y comienzan a revelarse y a develarse cosas como esta última. Y la otra cosa importante que creo que también en este episodio último comienza a haber un cambio de dirección de algunos de los medios masivos que antes no se hubieran atrevido a reportar nada. Pero claro, el escándalo es tan grande que no les queda otra que tener que reportarlo, ¿no? Se sabe intocable, ¿no? Se sabe intocable, se sabe incuestionable, se sabe inamovible, ¿no? Por eso después sale con toda la cúpula de las Fuerzas Armadas detrás de ella, diciendo, bueno, sáquenme si pueden, ¿no? Negocia abiertamente con el Congreso de la República su permanencia. Hay todo un juego de poder, tal vez ahí atrás. Y justo mencionabas a los Totalmente. medios. Yo en unos programas anteriores he estado precisamente cuestionándome, ¿no? ¿Por qué los grandes medios de comunicación recién la cuestionan? Porque la señora tiene más de 70 muertos en su haber, dicho sea de paso, que no han hecho nada, ¿no? No les ha causado, digamos, siquiera que se sonrojen los grandes medios. Ahora, por una pulsera Cartier y por unos relojes Rolex, se sonrojan. ¿Cuál sería el motivo? Te voy a contestar en un minuto esa segunda pregunta que me haces, pero quiero detenerme unos segundos en esta calidad de inamovible que tú mencionaste hace un momento, ¿no? Porque realmente es una afrenta, no solamente a los peruanas y peruanos, sino a la democracia, que la razón por la que esta mujer se sienta y sea por ahora inamovible es simplemente la complicidad de las coaliciones delictivas que hay en el Congreso, ¿no? Esas coaliciones corruptas y delictuosas que quieren, al igual que ella, permanecer en los cargos para seguir lucrando. Entonces, esto es lo que le permite a una mujer ya con todas estas, con todos estos cuestionamientos encima, empezando, como bien tú señalas, por supuesto, con las matanzas, que permanezca en el cargo. Cualquier otro presidente, por menos, por mucho menos, y lo hemos visto en los últimos 10 años, ha sido depuesto, ¿no? Entonces, yo creo que es importante señalar que no es solo ella, es un conjunto de organizaciones mafiosas que, escondidas además tras la gran titiritera, ¿no? La máscara de la gran titiritera, que es Keiko Fujimori, la perdedora de siempre, que quiere que el Perú pierda con ella, nos tienen en esta situación de crisis política permanente, ¿no? Sostenida. Con respecto de los medios de comunicación, como me preguntabas, claro, creo que muchos nos hicimos esa pregunta de cómo es posible y por qué ante la muerte de nuestras hermanas y hermanos no hubo un cuestionamiento y una fiscalización como sí la está viendo con el tema de las joyas, ¿no? Yo creo que una de las respuestas, hay varias, pero una para mí, de las más cruciales es el clasismo y el racismo imperante aún en nuestro país, en nuestras sociedades y por supuesto en los medios de comunicación, donde a las personas que no son de San Isidro o de Miraflores, ¿no? O que no son blanquitas o de nombre, entonces de apellido de alcurnia, se les trata completamente distinto y esto no lo digo yo, o sea, cualquiera que haga un breve análisis de la forma en que los medios discriminadamente reportan comportamientos de unos u otros,
pues es evidente, ¿no? Hay un racismo y un clasismo ahí que nos viene desde la colonia, lo cual obviamente no es una excusa, pero que está muy enraizado y se ve claramente cómo estos medios de comunicación no consideran que las personas campesinas, que las personas del sur del país, las personas de repente no urbanas, sino rurales, no las consideran, no consideran que su vida vale lo mismo. Y eso es atroz, ¿no? Eso es inhumano realmente. Y es terrible porque creo que ni ellos mismos se lo plantean de esa manera, ¿no? Pero yo creo que ese debería ser un ejercicio profundo que se hace desde los medios de comunicación para que ellos mismos se autoanalicen, ¿no? Porque cuando son de piel oscura o son campesinos o son pueblos indígenas, se les desprecia de esa manera como si sus vidas no valieran lo mismo que las de cualquier otro peruano, ¿no? Entonces yo creo que esa es una primera y para mí la más crucial y profunda respuesta. Y la segunda, por supuesto, casi a la par sería la conveniencia política de esos medios de comunicación, ¿no es cierto? Que suelen estar, y lo hemos visto también a través de la historia, acomodados al poder de turno y la razón, como decía yo, por la que ahora con el tema de los relojes y de las joyas han tenido que reportar es porque ya se ha desbordado el reporte de estos incidentes desde medios internacionales también y las evidencias son contundentes, ¿no? Las evidencias son contundentes, que esa es la otra cosa también con respecto a la muerte de nuestras hermanas y hermanos. Ellos han logrado, el gobierno ha logrado ir bloqueando, ¿no es cierto? Ir poniendo en cuestionamiento las evidencias, ir bloqueando las investigaciones en el Ministerio Público. Entonces, son procesos que van a demorar un poco más, ¿no es cierto?, en que las evidencias queden clarísimas e irrefutables para ellos, ¿no? Porque para nosotros obviamente que lo están. Entonces yo creo que un poco por ahí va la respuesta de por qué ahora sí y antes no, ¿no? Yo tengo una visión un poco más, si se quiere, roja para mis trolls. Ya, Yo me declaro un poco más marxista en ese sentido. Y yo siento que incluso puede llegar a ser peor, ¿no? Yo siento que en realidad los medios de comunicación grandes, tradicionales, lo han hecho simplemente porque no está dentro de su interés económico, ¿no? Dina Boluarte fue hasta antes de estos escándalos su presidenta. Fue la presidenta de los medios de comunicación. Ellos la aplaudían, le decían que sí, que todo estaba muy bien. Incluso que ir en contra de ella era ir en contra del Estado de Derecho. Eso se dijo muchísimo en los grandes medios. Siento tal vez que sí, es verdad, hay cierto nivel de racismo y cierto nivel de clasismo indudable de parte de, bueno, los periodistas, pero dentro de lo que sería la dirección, eh, digamos, los dueños de los canales, hay un interés económico particular propio, ¿no? Un interés económico que los lleva simplemente a decir, bueno, estas noticias no salen, estas noticias no van, estas noticias no son buenas, ¿no? Lo que incluso tú me comentaste alguna vez en la antigua entrevista, ¿no? Cuando hiciste un reportaje sobre el tema de la nutrición y te dijeron, bueno, esta chiquita fastidia mucho, ¿no? Bueno, sí. lo mismo, pero a nivel mucho más grande, ¿no? Lo mismo a nivel político. Claro, no, de Eh, acuerdo, de acuerdo. Por eso yo decía que es la conveniencia económica de los medios, pero faltaría explicar por qué ahora sí recogen estas denuncias, ¿no? Porque sí, obviamente ellos siguen tratando de acomodarse al poder, pero me parece que también si vemos con detenimiento saben que el poder no está en la presidencia. Entonces, lo que hacen los grandes medios, me parece a mí, es esperar las reacciones desde el Congreso, porque tampoco es que los congresistas sean los que llevan la agenda, ¿no? Pero son los que representan a quienes llevan la agenda por detrás, Keiko Fujimori y toda la demás gente. que Entonces, tienen además el poder legal
¿no? El poder legal de vacarla, ¿no? Porque si el Exacto. Congreso no la vaca, nadie la mueve de ahí. A Está lo que voy es que el Congreso también responde, esos congresistas, o yo les llamo ocupantes de curul, porque realmente ni merecen el nombre de congresistas, esos ocupantes de curul responden a intereses de más arriba, ¿no? por supuesto Entonces, que responden a a intereses. lo que voy es que los medios, grandes medios de comunicación saben que el poder no está en el Ejecutivo, saben que el poder está en la sombra, pero representando en las voces del Congreso. O sea, por Dios, hemos visto cómo en los últimos días salían congresistas a decir, así ya se está eligiendo el gabinete, ¿no? O sea, ya con un descaro absoluto de nosotros somos acá los que mandamos. Y eso, por supuesto, Dina lo tiene clarísimo y por eso anda buscando siempre tratar de echar agua a los incendios que ella misma provoca con sus acciones, haciendo estas coaliciones y estas alianzas, ¿no? Por eso se tomó varios días también en salir a responder, porque tenía que asegurarse de que volvía a tener el apoyo del Congreso. Los Apoyo al primeros Congreso. Sí, sí, por supuesto. salió, acuérdate que varios de estos ocupantes del Congreso salieron a señalarla, ¿no? Y a cuestionarla, y luego ya todo se arregló bajo la mesa para perjuicio de nuestro país, ¿no? Hay una teoría escrita por un compañero aquí en Lima, que se llama Juan Pablo Barco. Él sostiene, desde un análisis marxista económico, que en realidad serían más que dos mafias, dos posturas económicas enfrentadas. En su último informe, Juan Pablo sostiene algo que me pareció interesante, ¿no? Que Dina Boluarte hasta hace poco ha estado más cercana, digamos, a lo que llamaríamos un sector financiero de la economía, un sector más pegado a los medios de comunicación y que, bueno, ha decidido ya apartarse de ese sector porque evidentemente no le aseguran su permanencia en la presidencia y que ha encontrado más bien unos nuevos aliados, unos nuevos amigos, por decirlo, unos nuevos waikis, para usar la palabra de la señora Boluarte, en un sector conocido, como lo llama Juan Pablo, gran burguesía burocrática, ¿no? Que además tiene serios cuestionamientos de dónde vienen sus fortunas y de dónde vienen sus riquezas, ¿no? En el caso del señor Oscorima, veía hace unos días la encerrona y decían que había un informe del Congreso de antaño donde se les indicaba al señor por haberse hecho rico por grandes cantidades, posiblemente, presuntamente, que vendrían del narcotráfico, ¿no? Ujú. Tal vez Dina ha cambiado, ¿no? Tal vez estamos volviéndonos más un narcoestado. ¿Tú crees que sea posible eso? Bueno, eso hace rato que estamos transitando esa ruta, ¿no? Desde el Fujimorismo de Alberto Fujimori hasta el de Keiko Fujimori. Siempre hemos visto cómo hay estas alianzas, donaciones, droga que se encuentra, etcétera, etcétera. El caso de ella. Yo creo que ella está en modo supervivencia, ¿no? Boluarte está en un modo supervivencia y le va a echar mano a cualquier alianza que le sume lo que sea, dinero, Rolex, soporte moral, sentimental, quién sabe. Y me parece que ese es el caso últimamente, porque ella siente que cada vez es más vulnerable, ¿no? Su situación con respecto del Congreso y la tienen, pues, o sea, le tienen la cabeza en la guillotina. Ella tiene que saber, como sabemos todos nosotros, que en cualquier momento simplemente sueltan esa navaja y se la cortan, ¿no? ¿Crees que ¿En qué caiga? momento va a hacer eso? ¿Perdona? ¿Crees que caiga muy rápido? ¿Cuánto tiempo crees que le dure? No sé, no me atrevería a hacer una predicción, pero sí creo que es evidente que en cuanto estén completamente copados todos los poderes, que ya están casi todos, ya hemos perdido balance de poderes absolutamente, no hay nadie realmente que represente a los peruanos en los poderes del Estado. Entre todos se apañan y se dan impunidad, excepto por algunos focos, ¿no es cierto?, valientes e íntegros en la fiscalía, que felizmente siguen dando la batalla, ¿no? Pero yo creo que en cuanto
A ver, porque acordemos que el juicio de los cócteles de Keiko Fujimori, si no me equivoco, inicia en junio o julio, creo que es junio, ¿no? Entonces estamos a abril, ¿no? Yo imaginaría, si yo fuera Keiko Fujimori, que yo quiero evitarme ese juicio, ¿no? ¿Y cómo te evitas ese juicio? Pues teniendo todo listo para que se llame a elecciones justamente en un momento además en el que no están inscritos muchos otros partidos, además de que, como ya sabes, también en el Congreso se ha sacado legislación para impedir que más partidos se puedan inscribir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final se trata de un control absoluto que se está buscando y que en el momento, sin conocer, pues yo más entre telones, pero creo que en el momento en que ellos sientan que ya pueden dar ese paso, la dejarán caer, ¿no? Y ella probablemente está muy al tanto de eso, ¿no? Habrá terminado sus minutos en el poder. Ahora, Unas perdona, preguntas pero te finales, quería decir algo más con por favor, respecto por favor. al modelo de que comentabas, ¿no? No había escuchado yo esa teoría, pero francamente yo creo que por más aspavientos que Boluarte pueda hacer de que está cambiando de dirección, yo creo que el segundo en el que ella intentase, ¿no es cierto?, cambiar el modelo, la matan. O sea, no literalmente, ¿no? Pero la eliminan, porque el modelo se viene sosteniendo desde el año 90, de la década del 90, que Fujimori lo impuso con el consenso de Washington, y ese modelo nunca ha dejado de ser un poder fáctico en el Perú a través del gran empresariado, ¿no? Y por más que Toledo, Ollanta, eh, hayan sido candidatos o hayan pregonado una izquierda, perdón, simplemente cuando llegaron al poder todos vimos que el modelo neoliberal, el modelo económico se sostuvo tal cual, ¿no? Y entonces, por eso para quienes estamos en la izquierda o más pegados a la izquierda, ninguno de esos gobiernos ha sido realmente de izquierda, pues, ¿no? Por La más de que influencia, la influencia de Estados Unidos se mantiene a sangre y fuego, ¿no? sí, por supuesto, por eso digo que yo dudo que eso vaya a ser un cambio, ¿no? O sea, desde el 5 de abril, justo estaba viendo, Obvio, claro, revisando, claro que tampoco y hay que dejar claro esto, lo que dice Juan Pablo no es que el cambio vaya a ser para bien tampoco, ¿no? O sea, simplemente la señora parece despegarse de un capital más ligado a Estados Unidos para pegarse a un capital tal vez un poco más ligado a China, ¿no? Un poco más ligado a otros sectores económicos que también no se comportan tan bonito aquí en el Perú, ¿no? Porque muchos aplauden el progreso de China, pero en el Perú se portan muy mal. Dicho sea de paso, las mineras chinas también contribuyen mucho a la contaminación aquí en el Perú y sí, tienen sus pero propios intereses también, ¿no? a lo que yo me refería es que de ninguna manera la van a dejar cambiar de modelo. O sea, el poder económico fáctico es muy fuerte en el Perú, lo ha sido y lo seguirá siendo por ahora. Y como hemos visto desde que te comentaba, desde el 5 de abril, estaba viendo el documental Su nombre Fujimori, que está en Facebook, si entran a la página de Su nombre es Fujimori, que tiene realmente pedazos de historia muy importantes ahí, o sea, al natural, ¿no? Cosas que se han registrado en los noticieros de esas épocas en los independientes, ¿no? Entonces, ahí veía cómo el 5 de abril, por supuesto, además del cierre del Congreso, que es lo que todos siempre recordamos, hubo la detención del presidente del Senado en su casa con arresto domiciliario, no dejaron entrar a ningún congresista al Palacio del Congreso, hubo intervención de medios de comunicación al aire tú escuchas cómo le cierran la programación a Antena 1 que estaba dando cuenta del golpe de Estado en tiempo Sí, sí, real. claro, sí, Al sí. aire tú escuchas a Mome decir, Mome papá, ¿no? Decir de que les están interviniendo las prensas en ese momento. Entonces, y una de las cosas que yo había olvidado también, pero que lo recuerdan muy bien en este reportaje, a tono de lo que te estaba comentando, es como la única organización de la sociedad civil que salió a respaldar públicamente a Fujimori, la CONFIEP, ¿no? Entonces, vemos cómo desde ahí y hasta ahora la CONFIEP, vamos a decir, quienes dominan en la CONFIEP, porque en la CONFIEP también hay diferentes facciones, ¿no? Y hay facciones que no son
la de los grandes, gran empresariado que siempre se acomoda al poder, pero siempre es quien termina dominando. Pero ellos son quienes apoyan o no, o le bajan el dedo o no a cierto gobierno o a cierto gobernante si es que sus inversiones y su lucro se va a ver perjudicado, ¿no? Ubicado, por supuesto. ¿Crees que Alberto Fujimori postule a algún cargo público ahora que está libre y que parece estar haciendo campaña? Sería terrible. No, de que Sería sería terrible, sería terrible. Alberto una ¿Crees que lo afrenta, haga? Fujimori. ¿Crees que se una atreva? No soy un afrenta a asesino. todos nuestros muertos, De lo a único todas que nuestras soy víctimas, culpable es de... a la lucha que se ha dado por recuperar la democracia. No sé si lo haga, tampoco lo descarto. Escuchaba el otro día a Tafur diciendo que, según sus fuentes, Fujimori sí quiere presentarse a las próximas elecciones, lo cual además complicaría las relaciones, me imagino yo, con su hija, bueno, que ya son complicadas, pero las complicaría más. Y al final siempre los que pagamos los platos, ¿no?, rotos de las desgracias de Keiko Fujimori, traídas por sí misma, somos los peruanos, ¿no? Pero una cosa que dijo Tafur, con la cual yo estoy en absoluto desacuerdo, él dijo que el análisis que se estaba haciendo con respecto a quién debería postular del Fujimorismo, algo así dijo, no lo digo exactamente, ¿no? Era que el antiqueiquismo era mucho mayor que el antialbertismo. Y que ese era el análisis para que se, digamos, se inclinaran por una postulación de Alberto Fujimori. Y yo creo que se van a dar con una enorme e ingrata sorpresa. Elijan al Fujimori que elijan, ¿no? Porque el antifujimorismo es lo más grande, la más grande, Es un ismo contra Fujimori, por el apellido es Fujimori. el más grande activismo político, social que existe en el Perú y que va a seguir existiendo porque tenemos memoria, porque continuamos haciendo memoria y porque la historia es la que nos ha llevado a esto. Ellos nos han llevado a esto. Y el fujimorismo, sea de Alberto o de Keiko, jamás volverá a ser gobierno en el Perú. Hay demasiados peruanos conscientes de todo el daño que hizo ese gobierno, de todas las muertes, de todos los robos, de todo el daño a las instituciones, de todo el daño moral, humano, y ningún Fujimori que no deslindara abierta y completamente contra eso, pues va a poder acceder alguna vez a hacerlo. Y hasta cierto punto es un poco triste, ¿no? Que sigamos atascados políticamente con un ismo contra una familia, porque esta familia sigue aferrada a querer hacer política, ¿no? Ya debíamos haber trascendido esos ismos. Lamentablemente no podemos. Históricamente no podemos prosperar. Claro, porque hay muchos intereses en juego y sí, son una condena. Los Fujimori son una condena para el Perú, pero afortunadamente en el Perú habemos gente combativa, gente con memoria y con mucho amor a la patria, que no va a dejar que esta gente nos siga arrastrando al lodo al que nos arrastra y que nos ha arrastrado durante la historia, ¿no? Nos queda poco tiempo, tanto en el Zoom como para la entrevista, y quiero hacer dos últimas preguntas. La primera es, ¿crees todavía que existe futuro para la prensa nacional después de ver cómo es que por un lado aplauden y luego cuando ya no les conviene aplaudir a un político nefasto, deciden atacarla? ¿Hay futuro en la gran prensa peruana? ¿A qué te refieres como con futuro? ¿Como viabilidad para que ellos sigan existiendo? Sí, ¿O claro. que tengan, que tengan credibilidad? Ambas cosas, ¿no? Porque su existencia va a permanecer también mientras exista cierto número de credibilidad. Claro, bueno, mira, yo creo que ciertamente, afortunadamente para todos nosotros, los medios independientes han ido creciendo, siguen creciendo, tanto en operación como también en alcance, ¿no? Y ahí están Ojo Público y Reporteros, perseguido, por supuesto, Gustavo Gorriti, a quien desde aquí
mi absoluta solidaridad porque esa persecución contra Gustavo es una persecución en general contra el periodismo independiente e investigativo. Por más que uno pueda tener algunas diferencias en el trato de algunas cosas, pero que es un periodista íntegro, veraz y riguroso y que ha descubierto justamente a aquellos que están tratando de procesarlo. Entonces decía que todos estos medios han ido creciendo, felizmente para nosotros, también en alcance y en audiencias, y los medios alternativos y las redes sociales permiten que cada vez más gente pueda acceder a información veraz y que vaya dejando esos medios tradicionales donde se deforma la realidad, donde se cuecen intereses, ¿no? No creo que vayan a sucumbir pronto, pero yo creo que el declive es, digamos, permanente y no para, ¿no? Mientras ellos continúen en esas actitudes, es un declive de credibilidad, sobre todo, que es, digamos, el mayor activo de un periodista, ¿no? Gillibrand decía en una de sus columnas que el periodismo consiste a veces en fingir que todos los días pasan cosas importantes, ¿no? ¿Tú crees eso también? Que la prensa se ha vuelto así, el título de esa columna, La prensa como amante, dicho sea de paso. Yo, una frase que siempre digo de Hildebrand, siempre la recuerdo porque para mí ha sido un leitmotiv en toda mi carrera, es el buen periodista siempre tiene que tener su carta de renuncia en el bolsillo, ¿no? Porque, claro, cuando tú trabajas en un medio de comunicación masivo, grande, va a haber distintos tipos y niveles de censura, ¿no? Y de autocensura. Entonces, hasta dónde tú permites que y hasta dónde tú, como periodista, eh, crees que la labor que estás realizando realmente es el servicio del bien común y de la sociedad, o si estás traicionando ese servicio que debe ser el periodismo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que periodistas jóvenes que nos están escuchando, si quieren entrar a esos grandes medios, tienen que tener clarísimo que no es un trabajo estable, si es que, digamos, tienes ética, ¿no? Ética Si no profesional, por tienes supuesto. ética, te puedes quedar años de años siempre, digamos, acomodándote a los vaivenes de la línea Y editorial de turno, ¿no? finalmente, la última entrevista que tuvimos, bueno, el señor Ortiz comentó parte de ella, no sé si supiste. No, no. Pero tengo mejores cosas que decir de Claudia. Sí, todos hemos sido muchas cosas, Claudita querida. Todos hemos sido locos, animadores, ¿no? Conductores, provocadores. Hemos jugado diferentes personajes. Que yo sea un personaje nocivo, bueno, si a ti te lo parece, es tu opinión. Pero en todo caso, yo creo que en el caso de periodistas que nos fuimos a orillas distintas y opuestas, lo que debería primar es el respeto al trabajo y al talento del otro. Entonces yo te agradezco que hayas dicho que yo hubiera podido ser un buen escritor. Todavía no me he muerto, de repente algún día lo soy, de repente no. Un poquito mal porque decían que habías dicho que él pudo haber sido un buen escritor. No le gustó esa frase. Y además estuvo un poquito, dijo que me iba a dejar la posta a mí, no sé por qué a mí, pero dijo que me iba a dejar la posta a mí. ¿Alguna cosa que comentar sobre aquella entrevista o aquella respuesta que dio Beto? No lo vi, la verdad no veo esos medios, en general no veo estos grandes medios de los que estamos hablando, ¿no? Yo me informo obviamente por los medios independientes, pero lo que yo dije sobre su escritura no lo digo solo yo, lo he dicho mucha gente que sabe del valor de la buena escritura, ¿no? Entonces, si se molestó conmigo, pues seguro, me imagino, se molesta también con todas esas otras personas. Pero bueno, cada uno es libre de elegir el camino que quiera elegir, ¿no? Y en ese sentido también decir que yo entiendo que hay
habemos periodistas con con ideologías distintas, ideologías políticas distintas. Yo creo que mientras eso sea transparente para tu público y no trates de camuflar, ¿no?, información por ideología, o viceversa, em, está siendo transparente, ¿no? Pero creo que lo que es condenable y no se debe hacer es que por defender una ideología tergiverses información, deformes información, mientas o te vuelvas tan sesgado, porque todos tenemos ciertos sesgos, que que dejes de explorar ah, todos los ángulos Posible. posibles, ¿no?, de esa realidad. Entonces, esa sería, digamos, mi crítica constructiva, ¿no? Porque yo no voy a condenar a nadie porque tengo una ideología distinta. Siempre y cuando, y no me estoy refiriendo específicamente a Beto, ojo, en todo esto que estoy diciendo me refiero en general a En general, sí, por supuesto. los medios, ¿no? Pero yo creo que, como dije, el periodismo es primero y más que nada un servicio social a la comunidad, y si no puedes, no te sientes capaz de realizar ese servicio, pues estás no solamente dañando tu carrera, sino al país, que eso es lo que me parece Pero más terrible, ¿no? Porque te conviertes en un instrumento de daño a nuestra sociedad, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos meses, incluso eh, el mal periodismo mata, o por sea, supuesto. contribuye a eso, ¿no? Por supuesto que sí. Muchas gracias, Claudia. Se nos ha acabado el tiempo, nos quedan menos de 2 minutos. Agradecerte por haber estado aquí. Lástima que haya sido una entrevista tan corta. Espero volverte a tener en alguna otra ocasión. Siempre es un gusto conversar contigo y creo que el público también se enriquece muchísimo de escucharte. Por favor, tus últimas palabras antes de que se nos corte el Zoom también. Yo quiero decir que ante toda estos eventos trágicos, luctuosos, deprimentes que estamos viviendo, unas crisis tras crisis que nos dan la sensación en algún momento de que es difícil respirar en el Perú, es difícil ver un horizonte. Creo que es bueno que recordemos que también hay resistencias, que también hay gentes haciendo el bien por el país, desde cada uno desde su lugar, periodistas independientes, campesinos, campesinas en las calles, hermanos y hermanas en los carnavales, cambiando las letras políticas en contra del gobierno, y sentir que no nos pueden callar, que la historia nos ha mostrado, y con esto termino, por más que estos ocupantes de curules en el Congreso, y que Dina Boluarte, y que Alberto Tarola, o que Merino, toda esta gente que en los oropeles del poder se cree intocable, está olvidando que la historia nos muestra que eventualmente serán condenados, serán procesados y condenados. De eso no tengo duda, ahí vamos a estar todos, y nuestra resistencia va a haber valido la pena. Así que les dejo con esa fuerza, con esa vibración, con ese espíritu de lucha y combativo para seguir haciéndole frente y resistir e insistir. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todo el público que ha estado con nosotros el día de hoy y nos estamos reencontrando en otra edición de Prensa Alternativa de Construyendo la Información. Nos vemos. Y le dejaré la posta, por supuesto, a las nuevas generaciones como el joven Estacio, ¿no? Estacio es la esperanza del periodismo nacional. Yo creo que todos los jóvenes meteoros de la prensa tiemblan cuando ven a Estacio, ¿no? Estacio realmente va a revolucionar los medios de comunicación, no solo del Perú.